a la altura de ola. Encontramos, bueno, ahí habíamos definido lo que era sigma, frecuencia angular, y K, el número de ola. Estos parámetros expresan la periodicidad en el tiempo, la frecuencia angular, y en el espacio, el número de ola. Y hablamos también de otra expresión que es importante, que es la ecuación de dispersión, que relacionaba tres parámetros importantes de la teoría lineal, como son L, la longitud de ola, T, el período, y H, la profundidad. Y hablamos de que normalmente los datos que conocemos o podemos determinar son la profundidad en el lugar y el período. Y generalmente lo que íbamos a despejar de esta ecuación era la longitud de ola. Formas de solución. Habíamos hablado de un método iterativo o con la función objetivo del Excel o Solver, para que tienen alguna versión más antigua del Excel. Por tablas impresas, que entrando con H sobre L0 podemos obtener H sobre L, y con alguna función aproximada que nos da un error menor al 5%. Hablamos de las simplificaciones para aguas profundas y poco profundas, y hemos establecido límites convencionales para aguas profundas, H mayor que L sobre 2, para aguas poco profundas, H menor que L sobre 20. Aquí tienen un error, acá debe decir L sobre 20. Que equivalen en función de K por H a un valor de pi y a un valor de pi sobre 10. Y para esas condiciones habíamos encontrado para aguas profundas que tanto L como C, que llamamos L0 y C sub 0, dependían solamente del período. Aquí la profundidad no entraba a jugar. Y en aguas poco profundas encontramos que la celeridad dependía exclusivamente de la profundidad, como raíz de G por H, y L lo podemos calcular como C por T, ¿no es cierto? T por raíz de G por H. En aguas intermedias teníamos que trabajar con la expresión completa. Acá vimos una característica importante de la tangente hiperbólica, que es siempre decreciente a medida que nos acercamos a aguas poco profundas, de tal manera que dijimos a partir de estas dos ecuaciones que tanto L como C, si la profundidad disminuye, disminuye. O sea que el oleaje, siempre que estamos hablando de una onda simple que responde a la teoría lineal, se desplaza más lentamente y se acorta en longitud. Este es el último punto que vimos, el de velocidades, que obteníamos fácilmente derivando la función potencial respecto de x. Encontramos la función para u. Acá tienen que hacer una pequeña, un pequeño reemplazo con la ecuación de dispersión para que en lugar del coseno hiperbólico les quede el seno hiperbólico de K por H como cociente, y lo mismo para W. Creo que alcanzamos a ver las expresiones para aguas profundas, donde tanto U como W tienen un valor máximo, si nos olvidamos de la variación temporal, digamos, del coseno y del seno. Esto es el módulo de U y el módulo de W, o el valor máximo si se quiere, ya que tanto el coseno como el seno varían entre 1 y menos 1. Ese valor máximo es una variación exponencial negativa, porque Z, ¿se acuerdan?, que es negativo con el cero en nivel de reposo.
Así que tanto U como W variaban exponencialmente de forma negativa con la profundidad. Y en aguas poco profundas, U tenía un valor constante, o sea que ese valor de velocidad orbital en la superficie se mantenía constante hasta el fondo, y W tenía una variación lineal, donde z es igual a 0, es el valor máximo, que vale h sobre 2 por sigma, pues esto se hace 1, y en z igual a menos h, W es 0, lo que es lógico, cumpliendo la condición de contorno, condición cinemática de fondo. Hasta ahí creo que habíamos llegado. Una consulta que quieran hacerme de la clase anterior, repasando, algo que quieran aclarar. Hola, profe, buen día. Buen día. La presentación no se está grabando. No sé si la querías grabar, que esta del año anterior no estaba. Bueno, sí, por ahí Ángel era que grabó la clase anterior. Si estás por ahí y querés grabar esta clase y me la pasás. Buenos días. Yo tengo una consulta de una diapositiva anterior. Sí, Cuando hacíamos la comparación de L y C en aguas profundas, intermedias y poco profundas, o sea, me queda la duda, en poco profundas, la sí, ecuación o sea, la ecuación de L siempre es L0 por esa, sí, tan la hiperbólica, tangente hiperbólica. claro, por K por H. Entonces, en Sí, aguas poco profundas, la tangente hiperbólica tiende a cero. no, tiende a K por H. Pues si tomás 0, invalidás tanto el seno como la tangente hiperbólica en este tramo, Ajá. se hace asintótico a la recta 45 grados. Ah, A bien. K por H. Perfecto. Claro, eso no Pues entendía. Bien. 0 es en profundidad nula, Claro, por eso. pero lo que Perfecto. tomamos es el valor de la función en el último tramo, digamos. Entre el límite, que es L sobre 20, o K por H igual a un décimo, y 0, esa función se hace muy parecida a la recta K por H. Pero lo que Bárbaro. tenés que hacer es reemplazar este término Claro, por sí, K por H, que está sí. acá, ¿ves? Claro, sí, sí, sí. Buenísimo, gracias. Está bien. Hola, disculpa, te hago una consulta de lo último, de lo de velocidades. Sí, En z igual a menos h hay valores de velocidad de u por la hipótesis de no viscosidad, ¿no? exactamente, tal cual. Al hacer la hipótesis de viscosidad está muy bien la observación. Pues si tuviéramos un fluido viscoso, en z igual a menos h no habría velocidad horizontal tampoco, por el tema de, exactamente, ¿no? De fricción con el fondo y de viscosidad. De todas maneras, hablando en un fluido real, tenés lo que conocimos en hidráulica, la capa límite, ¿no es cierto? Superar esa capa límite en una variación muy chiquita de z ya tenés una velocidad horizontal. Está correcta la observación. Bien, ¿algo más? Si no, seguimos de acá en adelante. Bien. Ángel, ¿estás por ahí? ¿Podés grabar? Acá un compañero la está grabando también. Ah, bueno, listo, listo. Después me lo pasan. Anoche Dale. les subí ya las clases anteriores. Bien, visto el tema de velocidades,
Habíamos visto este gráfico, nos marcaba un poco las características de las velocidades en función de la fase, ¿no? Haciendo variar tanto el coseno como el seno. Perdón. Algo que vimos también en la clase anterior es que U estaba en fase con eta. Eta también es función de un coseno. Entonces, dijimos que donde eta es máximo, positivo, debajo de la cresta, U también es máximo positivo, y debajo de un valle, donde eta es menos h sobre 2, U es negativo, porque el coseno vale menos 1. Y que por el contrario, W está desfasado pi sobre 2 respecto de eta. Es decir, donde tengamos tanto cresta como valle, W vale 0, y en los nodos, W toma valor máximo, porque es el valor de seno, se hace 1 o menos 1. Entonces, de tal manera que tenemos esta variación en función de las distintas fases del argumento. Vamos a ver ahora las expresiones de la aceleración, que se obtienen obviamente derivando las velocidades. Entró otro compañero. Bueno, no lo tengo acá, lo tienen en el apunte, en las expresiones de la aceleración. La aceleración expresa el máximo cambio, la dirección de máximo cambio, ¿no es cierto? Así que fíjense que en la cresta la dirección de máximo cambio es hacia abajo, en el valle la dirección de máximo cambio es hacia arriba, y en los nodos es hacia adelante o hacia atrás, según estemos en un nodo ascendente o un modo descendente. Más importante que las aceleraciones es ver el tema de desplazamientos. Los desplazamientos, como recordarán también de física, se obtenían integrando las velocidades respecto al tiempo. Integrando la velocidad u respecto al tiempo, obtenemos el desplazamiento en x, y la velocidad w respecto al tiempo, obtenemos el desplazamiento en z. Y llegamos a estas expresiones, son similares, las velocidades, la única variación que tienen de t es en el seno, kx menos sigma t, y en el coseno. Por lo tanto, hay que integrar estas funciones. U, que tenía un coseno, a integrar desde el seno, dividido sigma, por lo tanto el término en sigma que tenía acá desaparece, y lo mismo para el desplazamiento en z. Lo importante es que nos queda acá dos expresiones: a, un valor a por el seno de kx menos sigma t, y un valor b por el coseno de kx menos sigma t. Este par de funciones representan la ecuación paramétrica de una elipse. La función de la elipse se obtiene elevando los dos términos al cuadrado y sumando. De tal manera que acá vemos que los desplazamientos de cualquier partícula debajo de un oleaje forman una trayectoria cerrada. Es decir, que no hay transporte de masa. ¿Se acuerdan que hablamos en la primera clase de que la ola no era masa de agua que estaba avanzando, sino que el oleaje es una forma de energía, y cada partícula contribuye, moviéndose en su lugar, a que esa ola se propague con una cierta velocidad, que llamamos celeridad c. Pero cada partícula describe en general una elipse.
Esta es la comprobación de esa propiedad de la teoría lineal. Como hacemos con todos los parámetros, vamos a ver qué pasa en aguas profundas y qué pasa en aguas poco profundas. En aguas profundas, recuerdan, tanto el seno hiperbólico como el coseno hiperbólico tendían a K, E a la K por H sobre 2, por lo tanto, los términos en el numerador van a ser E a la K por H más Z, y en el denominador E a la K por H, de tal manera que, igual que pasaba con las velocidades, estos valores, que son los semiejes de la elipse, semieje mayor horizontal y el semieje vertical, van a ser iguales, ¿no?, y disminuyen exponencialmente con la profundidad. De tal manera que en aguas profundas esas elipses son círculos de radio A con un decaimiento exponencial en Z. Igual con las velocidades, podemos demostrar que en Z igual a menos L sobre 2, a una profundidad igual a la mitad de la longitud de ola, estos desplazamientos son despreciables. En aguas poco profundas, recuerdan que el coseno hiperbólico tendía a 1 y el seno hiperbólico tendía a K por H, como lo dijimos recién. Por lo tanto, nos queda una expresión de A, el semieje horizontal constante en Z, y una expresión de B, que es el semieje vertical, con una variación lineal, de tal manera que en Z igual a menos H, B es igual a 0. El desplazamiento vertical es 0. Así que estas elipses, en aguas poco profundas, tienen un valor de semieje horizontal constante y un valor de semieje vertical que se va haciendo más chico hasta hacerse 0 en el fondo. Porque en el fondo solamente hay un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Y pueden ver gráficamente cómo sería la variación. Este es un caso general, obviamente es aguas intermedias. Siempre en el fondo solamente hay movimiento de vaivén. Este caso sería el de aguas profundas, donde este punto estaría situado en Z igual a menos L sobre 2. Órbitas circulares que se van haciendo más chicas a medida que vamos hacia el fondo. Y aquí tenemos, bueno, otra vez los tres casos graficados. Aguas poco profundas, semieje horizontal constante y semieje vertical variando linealmente, un valor máximo hasta 0 en el fondo. Aguas intermedias, elipses que se van achicando, y aguas profundas, órbitas circulares. Bien, saliendo de lo que son los desplazamientos, vamos a hablar de la presión. La presión nos importa porque es la expresión de la fuerza que hace el oleaje en una sección vertical. Es decir, si en una porción del agua, en las cercanías del oleaje, ponemos un muro vertical, la fuerza que ejerce ese oleaje va a estar expresada por la presión en cada punto. Entonces vamos a obtener la ecuación de la presión en función de una de las condiciones de contorno. Esta era la condición dinámica de superficie libre, evaluada en Z igual a eta. Digamos, no evaluada en Z igual a eta, sino en función de Z, para poder calcular
en cada punto, en cada valor de z, cuánto vale esa presión. Lo que tenemos que hacer es derivar la función potencial respecto de t, que tenemos acá, y obtener el valor de la presión. Nos va a quedar que P es igual a menos ρ por G por Z, más ρ por G por esta función. Siempre nos queda una función parecida. Este término, que es la atenuación con la profundidad, y este término que expresa que estamos debajo de una ola, ¿no? Que hay una variación temporal. Fíjense que acá hay dos términos muy diferentes, uno que depende de z, de la posición, y otro que depende de la ola, pues si se fijan, este término, h sobre 2 por el coseno de kx menos sigma t, esto es eta. De manera que podemos expresar la presión como menos ρ por g por z más ρ por g por eta por el término de atenuación, ¿no? Coseno hiperbólico de k h más z sobre coseno hiperbólico de k por h. Lógicamente, como z tiene signo negativo, este término toma valores positivos. La presión aumenta con el fondo. Este primer término que tienen acá, ¿qué representa? P igual a menos ρ por G por Z. La presión hidrostática. Exactamente, la presión hidrostática. O sea, esa es la presión en ausencia de oleaje. Porque si eta es cero, si no hay oleaje, solamente tenemos presión hidrostática. Y en contraposición a este término que es presión hidrostática, a este segundo término, que existe si existe oleaje, lo llamamos presión dinámica. Entonces estamos en presencia del oleaje sumando a este valor de presión hidrostática un valor de presión dinámica, que será positivo si eta es positivo, ¿cierto? Debajo de una cresta, y negativo debajo de un valle. Es un término que se va a sumar o a restar a la presión hidrostática según estemos debajo de una cresta o debajo de un valle. Bien, ¿qué vamos a hacer? Como siempre, evaluar qué pasa en aguas profundas y en aguas poco profundas. Este término, que ya lo hemos visto, que apareció en la velocidad, apareció en los desplazamientos y ahora aparece en la presión, por su característica que ya hemos analizado, lo llamamos factor de atenuación, porque me expresa en todos los casos cómo se atenúan esas funciones con la profundidad. Ese valor de K sub P ya lo habíamos evaluado en aguas poco profundas. Valía 1, porque tanto el coseno hiperbólico del numerador como el denominador tienden a 1. Kp vale 1 en aguas profundas, es decir, que no hay atenuación. Todo lo que pasa arriba en la superficie lo siento igual en el fondo. Y en aguas profundas habíamos encontrado que K sub P valía E a la K por Z, que era una variación exponencial negativa. De tal manera que esto es la expresión gráfica de esta ecuación, de la ecuación de presión, donde a la presión hidrostática respecto del nivel de reposo, o sea, 0 en Z igual a 0, y en el fondo valdría para Z igual a menos H
Rho por G por H. Y vamos a estar sumando el valor de presión dinámica debajo de una cresta, de tal manera que la presión total es mayor que la hidrostática. Debajo del nodo vamos a tener una variación de la presión igual a la hidrostática, porque esta es 0. Y en el caso de tener un valle, a la presión hidrostática, siempre medida respecto al nivel de reposo, vamos a estar restando el término dinámico. ¿Por qué? Porque eta es negativo, ¿no es cierto? Bueno, acá no se alcanza a ver la variación, pero la variación es exponencial para el caso general de aguas intermedias. Si estuviéramos en aguas profundas, el valor de la presión dinámica se va a hacer cada vez más chico hasta hacerse 0 en un punto, es aproximadamente z igual a menos L sobre 2. El caso que tienen graficado acá es el de aguas intermedias. Después vean en la bibliografía, háganme acordar que les voy a pasar un PDF que es un libro de Marítima del ingeniero Petroni, que fue titular de la cátedra antes que yo. Así que lo tengo en PDF, es muy pesado, así que se los voy a pasar también por WeTransfer. Lo quise subir al sitio y no se puede subir el sitio de libros de más de 100 megas, así que se los voy a pasar directamente por mail. Se llama Hidráulica Marítima y de Estuarios. Bien, saliendo de lo que es presión, vamos a hablar de los últimos temas. Ya me queda un ratito y terminamos. Vamos a hablar de la energía del oleaje. La energía del oleaje es una propiedad no lineal de la propagación de olas. Así que nos salimos de la teoría lineal y vamos a estudiar una propiedad no lineal de las olas. Pero van a ver que es de fundamental importancia de acá en adelante todo lo que vemos en la materia, porque me relaciona o me permite analizar un parámetro que hasta ahora no ha entrado más que en la expresión de ETA, que es la altura de ola. Para evaluar la energía del oleaje, vamos a analizar las dos componentes de energía, la energía potencial y la energía cinética. Hay energía potencial porque hay un desplazamiento de la masa de agua hacia arriba o hacia abajo, según estemos en una cresta o un valle, y hay energía cinética puesta en juego porque obviamente, como vimos recién, todas las partículas debajo del desplazamiento de un oleaje se están moviendo acompasadamente y permiten que el oleaje progrese. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar esos dos términos, energía potencial y energía cinética. La energía potencial la vamos a estudiar como un rectángulo, una masa de agua, que es una columna de agua que tiene altura igual a h más eta, de tal manera que un diferencial de masa de esa columna de agua va a ser h más eta por diferencial x, altura por ancho, por ρ, o sea que esto es diferencial de masa, por la posición del centro de gravedad de esa columna de agua. De tal manera que ese diferencial de masa por G por la posición del baricentro nos va a dar un diferencial de energía potencial.
Y el diferencial de energía cinética va a ser igual a la expresión que conocemos de energía cinética, ¿cierto? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso va a ser, como estamos tomando un diferencial de energía cinética, tomamos un diferencial de masa. Lo que vamos a hacer es integrar tanto la energía potencial como la energía cinética en una longitud de ola, le vamos a promediar. De tal manera que encontramos cuánto vale la energía promedio. ¿Cómo resolvemos estas integrales? Tenemos que reemplazar la energía potencial por su expresión, por esta expresión, poniendo diferencial de masa como este valor, Z promedio como este valor, y reemplazando eta por su valor h sobre 2 coseno de kx menos sigma t, e integrando. Y para la energía cinética reemplazamos por este valor, reemplazamos U y W por las ecuaciones que encontramos hoy, e integramos. Tiene el apunte el desarrollo completo de las integrales. Hay que hacer algunos reemplazos de funciones trigonométricas, pero bueno, lleva unos minutos desarrollarlo, no lo vamos a hacer acá, lo tienen en el apunte, lo pueden seguir paso a paso. Y fíjense a qué llegamos, a que tanto la energía potencial como la energía cinética dependen exclusivamente de la altura de ola al cuadrado, y valen lo mismo, valen ρ por g por h cuadrado sobre 16. De tal manera que la energía total, que es lo que nos interesa a nosotros, es ρ por g por h cuadrado sobre 8. De tal manera que, fuera del término ρ por g, la energía es proporcional a la altura al cuadrado. De tal manera que, recordarán, cuando nosotros hablamos de crecimiento del oleaje, de transferencia de energía del viento a las olas, lo que está creciendo es su altura, la altura del oleaje. De tal manera que hay una proporcionalidad directa entre la energía que lleva el oleaje y la altura de olas al cuadrado. Esta energía de olas está expresada por unidad de área. ¿Por qué por unidad de área? Porque por un lado nosotros estamos trabajando en el plano XZ en forma unidimensional, de tal manera que en dirección Y estamos tomando la unidad, y además ambos términos lo estamos promediando en L. Estamos tomando por unidad de longitud. De tal manera que eso demuestra que la energía de olas esta que obtenemos es una energía de olas por unidad de área. Con esto vamos a trabajar bastante, vamos a después a establecer un principio de conservación de energía, tomando como hipótesis que la energía no se pierde, y nos va a permitir analizar la variación de H a medida que la ola avanza. Otra propiedad del oleaje, totalmente emparentada con la energía, es el flujo de energía de olas. El flujo se obtiene integrando en profundidad a la cantidad de movimiento, o sea, la fuerza por velocidad. La fuerza está dada por la presión, de tal manera que la integral entre menos h y eta en toda la columna de fluido de la presión dinámica por la velocidad horizontal nos va a dar el flujo de energía, o sea, la cantidad de energía que pasa por una sección vertical de fluido por unidad de tiempo.
Si reemplazamos la presión dinámica por su valor, U por su valor, e integramos entre menos H y eta, cosa que tienen también hecha, desarrollada totalmente en el apunte, fíjese a lo que llegamos. Encontramos que ese flujo de energía es igual a la energía por C, por la celeridad C, que es L sobre T, en este término, perdón, por un valor N. E por C por N. A este valor C por N lo llamamos celeridad de grupo, C sub G. Este lo conocemos, es ρ por G por H cuadrado sobre 8. C lo conocemos, vale L sobre T. Y vamos a ver N cuánto vale. N es un término que sale de resolver esta integral. Vale 1/2 de 1 más 2kh sobre seno hiperbólico de 2kh. Es el término que, afectando a C, es C sub G. Este valor de C sub G es la velocidad a la que se propaga la energía, ya que esto es un flujo de energía. La energía es la energía por la velocidad a la que se propaga. De tal manera que la energía se propaga a una velocidad diferente a la del oleaje, afectada por un valor n. ¿Está? Eso es importante que nos quede claro. Entonces nos interesa ver cuál es esa relación, cuánto vale ese valor de n. Como es una expresión que a simple vista no nos permite deducir nada, vamos a hacer como siempre. Evaluamos en aguas profundas y en aguas poco profundas. En aguas profundas recordamos que el seno hiperbólico de 2kh tiene un valor exponencial. Un valor exponencial que se hace muy grande. De tal manera que este valor es muy chico en aguas profundas y n tiende entonces a 1/2. n 1/2 en aguas profundas. O sea que en aguas profundas la energía se propaga a la mitad de la velocidad con la que se propaga el oleaje. Por el otro lado, en aguas poco profundas, teníamos que el seno hiperbólico de 2kh era igual a 2kh, con lo cual este término es 1, 1 más 1, 2, por 1/2 vale 1. O sea que n en aguas poco profundas vale 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía se propaga con celeridad c igual a la celeridad de cada ola individual. Bien. Fíjense lo que estamos diciendo, ¿no? Que en el caso general, fuera del caso particular de aguas poco profundas, la energía se mueve a menor velocidad que la ola propiamente dicha. ¿Cómo se entiende esto? En una teoría lineal que supone un tren de olas regular y que la ola es una forma simple y uniforme de un solo coseno que se propaga. En realidad no se explica por qué esto, tanto esta como la energía, son propiedades no lineales. Son propiedades no lineales porque estamos multiplicando dos términos muy chicos, como es la presión dinámica y como es U, para obtenerlo. Pero nos sirve a nosotros, van a ver, para interpretar el fenómeno de cómo varía la energía. Por eso es que lo usamos. Entonces, es más bien una propiedad de un oleaje no lineal o compuesto por muchas ondas superpuestas.
Y la explicación es algo más o menos como lo que tienen aquí graficado. En la primera clase habíamos hablado algo de que las olas se mueven en trenes de ondas, de diferentes alturas, y forman grupos de olas que van avanzando con manteniendo esta forma, con un envolvente, y esta forma de ola, esta forma de grupos de olas, es la que avanza con celeridad c sub g. Y cada ola individual se mueve con su celeridad individual c. De tal manera que, si observamos, la prueba típica está mencionada en el apunte de introducción, tirar una piedra en una pileta, ver que estas olas avanzan más rápido que la forma envolvente. Esta ola va a ir avanzando y va a desaparecer en la parte más avanzada de ese tren, y acá se van a estar generando nuevas olas. Esto, digamos, indicaría las características de un grupo de olas que se mueven con celeridad c sub g. Pero bueno, es importante para entender el fenómeno. Si nosotros queremos calcular el tiempo en que llega una ola desde aguas muy profundas a aguas poco profundas, lo tenemos que hacer con C sub G, porque en definitiva el oleaje que vamos a ver llegar es el que está avanzando con ese grupo, y no un oleaje individual que por sí solo pierde entidad. Pero bueno, si lo pensamos como una onda simple, no tiene sentido. Tiene sentido al hablar de un oleaje más complejo, justamente porque es una propiedad no lineal. Pero es importante porque nosotros vamos a plantear en las clases siguientes que este flujo de energía se conserva. Y al plantear la conservación del flujo de energía, vamos a poder decir algo o cosas importantes de qué pasa con la altura de ola, que aparece en este término, formando parte. Creo que acá terminamos, así que si quieren repasar algo o preguntarme algo, estamos aquí. Así que, ¿les parece? Corten la grabación acá, después me lo pasan y lo subo al canal de YouTube, y escucho si quieren comentar algo. ¿Estamos? Profe, Sí, perdón, lo único que no me quedó claro fue el ejercicio que mencionaste la clase pasada, sí, que era demostrar para dónde se movía la ola o algo así. No sé sí, si lo podría explicar, porque no me pude dar cuenta sola, la verdad. Y me quedó esa inquietud. está. A ver si podemos ir para atrás. Quieren, agarren una hoja de papel y vamos a ver con la función con esta función, la que es eta igual a h sobre 2 coseno de kx menos sigma t. Lo que vamos a plantear es, a ver si tengo la punta acá a mano, vamos a tener un cachito, que busco el apunte. Estamos.
Estoy buscando el ejercicio ya en el apunte. Bien, este es el problema que estaba planteado, ¿no es cierto? Y decía, sabiendo que h representa la altura de ola definida según el perfil de la figura 2, interpretar físicamente la expresión de la sobrelevación instantánea de la superficie libre. Se sugiere evaluar en primer lugar la expresión para un punto dado de la superficie, x igual a constante, y luego para un instante dado. Profe, no está compartiendo la ¿No pantalla. estoy compartiendo? No. Ah, perdón. Cierto. ¿Ahora? Sí. Sí, ahora se ve. Bien. Lo que tenemos que plantear es dibujar una ola. Esto es en función de x. Si dibujan una ola en un tiempo t igual a t1 y una ola en un tiempo t igual a t2 posterior a t1. Lo que vamos a hacer es tomar dos puntos de igual valor de eta que estén uno en el tiempo t1 y otro en el tiempo t2. Y ahora les pido que escriban eta 1 igual a eta 2, ¿no es cierto? La condición es que estos valores son iguales, tienen el mismo valor de eta en tiempos diferentes, y en diferentes x, obviamente. Si eta 1 es igual a eta 2, ¿qué quiere decir? Que h sobre 2, coseno de k por x1 menos c por t1, es igual a h sobre 2 por el coseno de k por x2 menos c por t2. ¿Hasta ahí está? Tienen que plantear esa igualdad. Claro, sí. De la única manera que esa igualdad se cumpla es que los argumentos del coseno son iguales. O sea que k por x1 menos ct1 es igual a k por x2 menos ct2. Los argumentos tienen que ser iguales. Entonces planteen esa igualdad. Y ahora despejen los términos en x de un lado y los términos en t del otro. De manera que quede x2 menos x1 de un lado y t2 menos t1 del otro. Escríbanlo y díganme qué les queda. Sin pizarrón se hace difícil. Claro, o sea, quedaría k por x1 menos k por x2 igual a sigma, bueno, claro, nosotros usábamos sigma, sigma por t1 menos sigma por t2. Está bien, ahora despejando, digamos, ahora ¿Quedaría delta x sobre delta t igual a celeridad? exactamente. Vos podés plantear eso como que x2 menos x1 sobre t2 menos t1 es igual a c sobre k. Claro. Así les queda. A la celeridad. A c. Igual a c. Pero bueno, ¿cómo llegas a eso? Simplificando.
simplificando K de cada lado, llevando la X a X2 menos X1 y te queda igual a A L C. sobre T. Sí, Perfecto. ¿Todos llegaron ahí? Sí. Bien. O sea, te queda X2 menos X1 dividido T2 menos T1 igual a C. Igual a L sobre T. ¿Qué deducimos a partir de ahí? C es siempre positivo, porque L y T son positivos, son valores numéricos. De tal manera que X2 menos X1 sobre T2 menos T1 sea positivo, ¿qué te significa? Que si T2 es mayor que T1, si el denominador es positivo, el numerador también es positivo. X2 menos X1 es positivo. ¿Está? O sea que X2 es mayor que X1. Buenísimo. Esa es la conclusión. Si T2 es mayor que T1, X2 es mayor que X1. ¿Estamos? Ahí demostrás que la onda avanza en sentido positivo del eje X. Y con una velocidad igual a L sobre T. ¿Está? Buenísimo, gracias. Ahora hagan lo mismo, ya que tenemos tiempo, tomen una onda que sea eta igual a h sobre 2 coseno de k por x más c por t. Y hagan lo mismo. Y díganme a qué llegan. Te queda x1 menos x2 sobre t2 menos t1 es igual a la celeridad. Bien. Entonces, haciendo el mismo análisis, ¿a qué llegamos? Si T2 es mayor que T1, x2 es menor que x1. X2 es menor que X1. O sea que esta ola, ¿para dónde viaja? Para el otro sentido, la izquierda sería. Para el otro sentido. O sea que viaja en sentido negativo del eje X. Es una onda igual, pero que viaja en sentido contrario. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Bien, ¿algo más? Alguien está tratando de entrar, recién lo veo. ¿Alguna duda más? ¿Estamos? Bueno, bien chicos, entonces dejamos acá. Repasen todo lo que hemos visto en estas clases. El jueves arrancan con Raúl, con Nico y con Matías, con
los trabajos prácticos. Raúl les va a pasar el link, seguramente sea por Teams, así que les va a llegar el link para conectarse el jueves. Así que cualquier duda que tengan, cualquier cosita, me consultan por mail y lo charlamos. ¿Estamos? Buenísimo. Bárbaro, profe, gracias. Gracias, profe.